Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a empezar esta clase que efectivamente tiene un rol muy importante en el manejo de la patología de piso pélvico postparto y tiene que ver justamente con lo contrario, con la prevención. Este es el volcán Llaima, el volcán más lindo de Chile, la región más linda de Chile, que es la Araucanía. Bueno, este es el desastre, cuando se rompe el esfínter y ya de todo roto, terrible. Nosotros vamos a enfocarnos en esto. Vamos a ver qué podemos hacer para prevenir el tremendo estrés. Los objetivos de esta clase van a ser básicamente, vamos a analizar los factores protectores del daño perineal, aquellos que tengan evidencia científica sólida, los con evidencia científica débil, y aquellos que no tengan evidencia para un poquito ir separando las aguas, ¿ya? Vamos a ver algunos factores de riesgo también de daño perineal. El trauma perineal, evidentemente, es uno de los factores más importantes de patología pisopélvico, ¿cierto? Es un problema mayor de salud, tiene morbilidad de corto y largo plazo asociada como dolor, que hoy en día básicamente se maneja como vulvodynia, disfunciones sexuales asociadas, ¿cierto? Incontinencia anal y urinaria, dispareunia. El 85% de los partos va a tener alguna forma de trauma perineal importante, ¿ya? Un 70% del trauma perineal va a requerir sutura, y al menos un 10% de los partos va a tener dolor presente un año y medio, incluso después del momento del parto, ¿ya? Y un 25% de las pacientes a las cuales uno le hace una episiotomía y que tienen desgarros 3 y 4 van a tener dolor muy importante postparto, puede ser de corto, mediano o larga duración. ¿Cuál es el tema más importante en el tema de la prevención de daño perineal? Es básicamente la incontinencia anal, ¿ya? Y además la prevención de dolor. La incontinencia anal es una alteración, una condición que altera significativamente la calidad de vida, ¿ya? Está muy subestimada, dado que la gente no cuenta que tiene incontinencia anal. Los doctores no preguntamos a las personas si tienen incontinencia anal. Este estudio lo hicimos el año 2009, lo publicamos en la revista chilena de ginecología y obstetricia, y en él, en un análisis que hicimos en pacientes de policlínicos de ginecología y de piso pélvico, pudimos determinar que cuando hacemos el corte en un Cleveland Clinic Incontinence Score de 4, es decir, pacientes que al menos tienen una pérdida de posiciones líquidas a la semana, ¿ya? Vemos que en un 2,7% de pacientes de un poli de gine general, es decir, de todas las personas que consultan, 2,7% tiene esa escala de pérdida, o sea, una pérdida de posiciones líquidas a la semana al menos, y un 15% de los pacientes de un policlínico pisopélvico tiene esta condición. Por tanto, es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿ya? El trauma perineal lejos es el primer factor de riesgo para el desarrollo de incontinencia anal, ¿ya? En promedio, la tasa de incontinencia anal después de una reparación primaria de un daño esfinteriano anal va entre un 20 y un 60%. El trauma perineal puede ser espontáneo, puede ser secundario a una episiotomía o a un parto instrumental. ¿Por qué hay que hacer prevención de daño perineal? Primero porque queremos disminuir la morbilidad de nuestras pacientes obstétricas, ¿cierto? Disminuir los costos en salud. Y además por una situación muy especial. Estas dos situaciones que son las más importantes, ya sea incontinencia anal y dolor postparto, son condiciones que las pacientes no preguntan habitualmente y además que digamos, no consultan y que los doctores no preguntamos. Muchas veces viene la paciente después del parto, ¿cómo está señora? ¿Cómo está la lactancia? Etcétera, etcétera. Y nunca le preguntamos si le duele tener relaciones, si tiene dolor, si tiene incontinencia anal, y las pacientes no cuentan esto. Por lo tanto, es importante prevenir porque es una condición poco contada. Además, por supuesto, de estimular entre nosotros mismos la consulta de estos temas. ¿Qué es lo que dice la evidencia, para ir un poco más allá a lo que nos convoca hoy día, respecto a trauma perineal y prevención? Lo primero, el gran mito, mejor operemos a todas las pacientes y así evitamos el trauma perineal. Bueno, el único randomizado que existe de cesárea versus parto es el estudio de Hanna del año 2004, ¿cierto? Que desechó el parto en podálica para siempre, ¿ya? Y la única diferencia que se pudo demostrar significativa entre las pacientes que eran randomizadas a parto o cesárea fue incontinencia de orina. Todo lo demás, desgarros perineales, incontinencia fecal, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, ¿ya? Pero, entonces uno dice, ok, ya, veríamos a todos los pacientes para evitar la incontinencia de orina. El problema es que el number needed to treat
para incontinencia de orina era de 36, o sea, hay que operar 36 pacientes para prevenir una incontinencia de orina. Y en ese rato nos aumenta la morbimortalidad materna, ¿cierto? Sabemos que aumenta un 10% el riesgo de morbimortalidad con 4 cesáreas previas, ¿cierto? Aumenta un 67% el riesgo de placenta creta con 4 cesáreas. Por lo tanto, la cesárea no es un tema a la hora de pensar en prevención de daño perineal. Masajes perineales prenatales. El masaje perineal es efectivo, ¿cierto? El endpoint de esta técnica, ¿cierto?, es disminuir la necesidad de sutura. Este fue el endpoint del Cochrane Database metaanálisis que lo demostró, ¿ya? No hay grandes diferencias en la capacidad de prevenir desgarros del tercer y cuarto grado, ni tantas diferencias tampoco en cuanto a incontinencia urinaria anal y dispareunia, ¿ya? Sin embargo, al ser una intervención de muy bajo costo, que no tiene movilidad asociada y que en general es bien tolerada, nosotros la indicamos persistentemente. Probablemente los números no nos acompañan para hacer la distinción de si realmente previene desgarros de tercer y cuarto grado, dado el N. Son condiciones que son poco frecuentes, pero dado que sí previene la necesidad de sutura, nosotros lo tenemos implementado como una técnica válida. Los ejercicios perineales durante el embarazo, ¿cierto? Primero hay un metaanálisis de 3 randomizados, ¿cierto?, que mostraron algunos resultados positivos solamente para incontinencia urina con un NNT de 17, ¿ya? Sin embargo, en el metaanálisis de Cochrane, la evidencia fue insuficiente para evaluar su uso como prevención de incontinencia de orina e incontinencia anal. Nuevamente, son intervenciones de cero morbilidad, en general de bajo costo, por lo tanto también nos parece que puede ser una estrategia de prevención. Respecto de parto en el agua, algo que está muy de moda y que parece ser algo muy fantástico, la verdad es que la evidencia científica no muestra ninguna diferencia en cuanto a desgarros de segundo, tercer y cuarto grado, en cuanto a parto operatorio, en cuanto a tasas cesáreas y en cuanto a necesidad de anestesia. Por lo tanto, nos parece que esta es una alternativa que no tiene ninguna indicación. Respecto de posición durante el parto, y cuando hablamos de posición durante el parto nos referimos a posición vertical versus horizontal. Y la diferencia entre horizontal y vertical es básicamente cuando la posición está más allá de 45 grados de la horizontal, se habla en vertical, y menos de eso en horizontal. Hay un montón de trabajos que trataron de evaluar la posición vertical versus horizontal, ya sea usando la posición en cuclillas o sillas de parto, y en general los estudios no han mostrado muchas diferencias significativas, no está bien estandarizado si se usó o no se usó anestesia. Varios estudios como los que les estoy mostrando ahora no han mostrado grandes diferencias. El único que empezó a mostrar algo fue un estudio pakistaní el año 2007, en el cual en 2 grupos de 100 y 100 pacientes mostró que en las pacientes que se ponían en la posición de parto en cuclilla o squatting position, había una menor extensión de las episiotomías con un P estadísticamente significativo y una menor tasa de desgarro de segundo y tercer grado, sin haber mayores diferencias en cuanto a la tasa de episiotomía y la tasa de lesiones de triángulo anterior, o sea, la tasa de lesiones anteriores. Este randomizado sueco tampoco mostró mayores diferencias. Sin embargo, este metaanálisis este metaanálisis de Cochrane del año 2012 sí mostró que en pacientes en posición vertical, ¿ya?, sin anestesia, y esa es la gran diferencia, en pacientes sin anestesia hay una disminución significativa de la tasa de parto instrumental, ¿ya?, con un riesgo relativo de 0,78 en un intervalo de confianza que no pasa por el 1. Hay también una disminución significativa de las episiotomías, nuevamente con un riesgo relativo de 0,8, con un intervalo de confianza que no pasa por el 1. Y, sin embargo, un aumento en la tasa de desgarros de grado 1 y grado 2. Pero la interpretación de eso es que en el fondo esos desgarros son esperables y preferibles y no tienen mayor incidencia porque son fácilmente reparables versus todo lo que tenga que ver con el triángulo posterior. Así es que esto sería la única evidencia más o menos sólida que existe al respecto. La OMS tiene en sus recomendaciones actuales para el tema de posición durante el parto el favorecer el parto en posición vertical. Por tanto, la evidencia para la posición durante el parto en general
no es muy concluyente, los estudios son bastante heterogéneos, ¿cierto? Es difícil analizar aislado el factor anestesia, las posiciones no están bien estandarizadas. Sin embargo, está medianamente claro que un parto vertical sin anestesia tendría la capacidad de disminuir el riesgo de daño perineal. ¿Qué pasa cuando analizamos anestesia peridural, por ejemplo, versus anestesia con narcótico o con óxido nitroso, en verdad, sin anestesia? ¿Ya? Hay un solo randomizado que mostró que las pacientes con anestesia tienen un 10% más de parto instrumental y de distosia de posición, una mayor tendencia a tener cesáreas. No hay datos sobre trauma perineal en este randomizado. ¿Ya? Se presume que puede haber una mayor incidencia de trauma perineal porque en las pacientes con más anestesia hay mayor tasa de parto instrumental, pero la verdad es que eso es una derivada que no tiene solidez. Cuando analizamos pujo retardado versus pujo precoz, entendiendo como el pujo precoz aquel que se estimula a la paciente una vez que recién se completó, y el retardado como aquel que se incita a la paciente cuando ya han pasado al menos 2 horas de estar completa. Este randomizado de Fraser de 1860 pacientes mostró que cuando se deja que el pujo sea retardado, o sea, después de 2 horas, la tasa cesárea es menor, hay menor cantidad de grandes rotaciones manuales, hay menor tasa de parto instrumental, sin embargo, mayor tasa de guaguas con pH menor de 7.1, pero la tasa de desgarros de tercer y cuarto grado son iguales. Este otro randomizado también de Fitzpatrick es con los mismos criterios, pujo al completarse, ¿cierto? Versus pujo a las 2 horas completas, y los resultados fueron exactamente iguales, ¿cierto? Y tampoco hubo diferencia en parto instrumental, ni en incontinencia anal, ni en manometría anal. Cuando analizamos pujo dirigido o espontáneo, o sea, dejar que la paciente puje cuando le dé la gana, versus lo que hacemos nosotros habitualmente, que es que puje durante la contracción, solamente encontramos 2 randomizados, ¿cierto? Y en general da lo mismo, no hay diferencias para trauma perineal entre pujo dirigido y pujo espontáneo. Cuando analizamos parto espontáneo versus parto instrumental, yo creo que varios de nosotros escuchamos en la beca, ¿cierto? Que había que hacer un forceps profiláctico, ¿cierto? Para la protección del feto y periné. Esto deriva de una recomendación del doctor Dely, del Atlas de Dely del año 1920. ¿Ya? Y habitualmente se asocia a una gran episiotomía. Bueno, Yancy el año 91 realizó un randomizado, ¿cierto?, de parto espontáneo versus forceps de salida, y no hubo mejoría del resultado perinatal. Sin embargo, el riesgo de desgarros grado 3 y grado 4 fue de un 11% más. Ya, pues la madre de las peleas, la episiotomía. La episiotomía, ¿cierto?, fue descrita el año 1741 por Old, su primer reporte, ¿cierto?, y se define como la apertura quirúrgica del periné para prevenir desgarros perineales severos. Hay varios tipos, las más comúnmente reportadas, ¿cierto?, son las medias, mediolaterales y laterales. Es importante el tema del ángulo de la episiotomía. Este trabajo de Folstadt del año 2013 lo dejó muy claro, y lo vemos en estos 2 dibujos. No sé si se ve el mouse. Sí, Carlos. Ya, perfecto. Bueno, el trabajo fue de la siguiente forma. Él marcó, ¿cierto?, 3 ángulos de episiotomía, 60, 45 y 30 grados, ¿ya? Cuando la paciente no está en expulsivo, ¿cierto?, sino que está, perdón, en estadio 2 o 3 de descenso, es decir, cuando el perineo no estaba abombado. Y resulta que esa misma paciente, con esas 3 marcas, cuando la cabeza abomba el perineo, que es cuando uno hace la episiotomía, se transformaron. Fíjense, el ángulo de 30 grados pasó a ser de 60 grados, el ángulo de 45 grados, que es donde uno cree que hace la episiotomía, ¿cierto?, se transformó en 78, y el de 60 grados se transformó en 94. Voy a decirlo al revés ahora. Cuando uno hace una episiotomía con la cabeza bombando en 60 grados, en realidad lo que está haciendo es un corte que pasa peligrosamente cerca del esfínter, ¿ya? Recién el corte que uno hace en 78 grados, en realidad queda a 45 grados en la geometría del periné, ¿cierto?, alejada del esfínter. Las conclusiones son que a menor ángulo de la episiotomía es mayor la posibilidad de tener un desgarro
esfinteriano, ¿cierto? Y la recomendación de las normas NICE actualmente es realizar la episiotomía entre los 45 y 60 grados en el momento del no bombamiento. Cuando está bombado tenemos que hacerlo sobre los 70 grados. Incluso existe esta tijera que se llama Episcissors 60, para los que tengan mala capacidad de medir ángulos. Con eso ya uno se va a la segura, pero tiene que ser, ¿cierto?, en el momento de la bomba. La episiotomía, clásicamente, muchos de nosotros decimos la DECA, se describía para todos los partos, sin distinción, ¿cierto? El año 94 se empezó a restringir esta episiotomía, ¿cierto? Y se vio que, ¿por qué? Porque las matronas que tenían altas tasas de episiotomía y que disminuían la tasa de episiotomía empezaron a tener menores lesiones esfinterianas, pero las matronas que tenían bajas tasas de episiotomía en general, las lesiones esfinterianas se mantenían, por lo tanto, se asumió que si uno restringía las episiotomías podían disminuir las lesiones esfinterianas. Y se calculó más o menos que la tasa ideal de episiotomía andaba por alrededor del 20 a 30%. ¿Ya? Cuando se analiza la episiotomía versus episiotomía restrictiva versus episiotomía siempre, vemos que para el endpoint de sutura perineal se favorece la episiotomía restrictiva. ¿Okay? Cuando Cochrane analiza esto, ¿cierto?, ve que la episiotomía restrictiva es mejor que la rutinaria, ¿cierto?, tiene menor tasa de trauma posterior, hay un poco de mayor trauma anterior, pero sin mayor incidencia de incontinencia y menor necesidad de sutura, ¿ya? Y además la tasa de complicaciones de curación también es menor. Esta es la evolución de las episiotomías, ¿cierto?, en Estados Unidos y Canadá entre el año 80 y el 2000 aproximadamente, ¿cierto?, donde vemos que la tasa de episiotomía al disminuir inmediatamente, ¿cierto?, se asocia a una menor tasa de desgarro del tercer y cuarto grado. Cuando hay que hacer una episiotomía, ¿cuál hay que hacer? ¿Media o lateral? Eso ya está bastante zanjado, ¿cierto? Estos estudios son icónicos, pero muchos estudios lo refuerzan, ¿cierto? La tasa de desgarros esfinterianos con episiotomías media ronda el 10 a 12%, ¿cierto? Y las tasas de desgarros, perdón, de lesiones esfinterianas con episiotomías laterales son del 1 al 2%. Por lo tanto, lo que hay que elegir en general es la del 1 al 2%. Por lo tanto, el statu quo, ¿cierto?, es hacer la menor cantidad de episiotomía, porque la episiotomía se asocia a desgarro y la episiotomía en general es mala. Bueno, este señor se llama Francis Fukuyama y escribió un libro a fines de los 80, a fines de los 70, 80, que se llama The End of History, que en el fondo él decía que ya el avance científico había sido tan intenso que no iban a haber mayores cambios y que en el fondo el mundo iba a seguir estable sin mayores descubrimientos. Esto lo hizo justo antes de que apareciera Internet. O sea, equivocación total. Es decir, cuando uno cree que todo está zanjado, todo puede cambiar. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿es realmente necesaria la episiotomía? Bueno, hay un estudio checo, ¿cierto?, del año 2009, que en el fondo lo que hizo fue separar la episiotomía lateral de la media, porque lo que pasaba es que antes se metía toda la episiotomía al mismo saco y se le asignó a toda la episiotomía el mismo grado de daño, ¿ya? Bueno, este estudio de 2.884.700 partos, perdón, entre el año 94-95, mostró que el riesgo relativo, ¿cierto?, o sea, no episiotomía, sin episiotomía es 1, ¿cierto? Y que incluso la episiotomía mediolateral podía disminuir el riesgo relativo de tener lesiones versus la episiotomía media, que aumenta el riesgo. ¿Ya? Incluso hay trabajos que se han atrevido a cuestionar, ¿cierto?, y a plantear que la episiotomía mediolateral podría prevenir el daño obstétrico, ¿ya? Esto fue una revisión sistemática, un estudio retrospectivo de 1.300 partos, ¿cierto?, que comparó las tasas de lesiones esfinterianas entre pacientes a las cuales se les hacía episiotomía media versus las que se les hacía no episiotomía. Y a las pacientes que se les hacía episiotomía, ¿cierto?, el riesgo relativo era de 0,3, claramente protector. Ahora, es un estudio retrospectivo, estamos de acuerdo, pero por lo menos nos pone a pensar, ¿ya?
Este es otro metaanálisis, ¿cierto?, del año 2016, ¿ya? Que comparó las tasas de lesiones esfinterianas entre partos con episiotomía y partos sin episiotomía en 750.000 pacientes, ¿cierto?, en su mayoría nulíparas, ¿ya? Y nos mostró que el hacer episiotomía tenía un efecto protector para lesiones, para lesión perineal. De nuevo, no son estudios prospectivos, pero son análisis, ¿ok? Ya. Y esta otra revisión sistemática del año 2016, con 15 estudios observacionales del Scottish Intercollegiate Guideline Network, ¿ya?, que mostró que la episiotomía lateral o medio lateral disminuía la lesión esfinteriana en primíparas, ¿cierto?, con un riesgo relativo de 0,5 y con un intervalo de confianza de 0,3 a 0,7. Y que este efecto protector mejora a medida que aumenta la tasa de episiotomía. O sea, va en el sentido bastante opuesto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar hace un tiempo. Este otro metaanálisis, ¿cierto?, del año 2015, que relaciona lesiones esfinterianas e incontinencia anal postparto. Son 19 estudios observacionales, ¿cierto?, en los cuales que la lesión esfinteriana se asoció a la episiotomía, pero no separó este estudio las laterales de las mediolaterales, ¿cierto? Y se asume que la mayor tasa de incontinencia anal podría producir por la mayor tasa de desgarro de tercer y cuarto grado. ¿Qué pasa con los masajes perineales en el expulsivo? Este estudio de Stamp del 2001, ¿cierto?, no mostró mayores diferencias, ¿cierto? Sin embargo, fue un estudio randomizado de mala calidad. Y en 2011 Cochrane presentó 2 estudios con 2.100 pacientes, donde la disminución de lesiones esfinterianas cuando uno se da masajes perineales en el expulsivo mostró una diferencia significativa con un intervalo de confianza de buena calidad. O sea, los masajes perineales en el expulsivo sí tienen buen efecto, ¿cierto?, pero una evidencia tipo 3 a 4, dadas las características de los estudios. ¿Qué pasa con el soporte perineal? Es decir, el hands-on, hands-off, ¿ya? Las diferencias de este randomizado 5.400 pacientes, ¿cierto?, mostró que no había, que la única diferencia, ¿cierto?, era que había un poco menos de dolor a los 10 días. Sin embargo, las suturas de tramo perineal daban lo mismo, ¿ya? Y el randomizado de Cochrane, perdón, el metaanálisis de Cochrane tampoco mostró mayores diferencias en cuanto a lesiones esfinterianas con el hands-on o hands-off. Ya, esta otra forma de soporte perineal, que es la maniobra finesa, ¿cierto? Bueno, Paulsen en el año 2015 publicó, ¿cierto?, que en 7 estudios había disminución de lesiones esfinterianas, ¿cierto? Sin embargo, la evidencia era baja, con un mecanismo de acción desconocido, ¿cierto?, y concepto que se necesitaba más estudios. Esta maniobra finesa consiste básicamente en un soporte perineal con un traslado de los vectores de fuerza hacia el triángulo anterior, ¿cierto?, en el momento del desprendimiento de la cabeza fetal, además asociado a un desprendimiento del hombro posterior antes que el anterior, ¿ya? Abdul Sultan, probablemente quien tiene más experiencia a nivel mundial en todo lo que son las lesiones del esfínter, lo tiene incorporado en sus protocolos de manejo, ¿cierto? Y el año 2017 publicó un estudio intervencional, ¿cierto?, en el cual lo único que analizó fue el momento en que se empezó a hacer la maniobra finesa versus antes, cuando no se hacía, ¿okay? Y lo que vio, ¿cierto?, es que desde que se incorporó la maniobra finesa en sus centros, ¿ya?, las lesiones esfinterianas mayores disminuyeron significativamente, ¿ya?, para todas las lesiones esfinterianas y para parto vaginal espontáneo. O sea, aparentemente, y esto está todavía en desarrollo, esta maniobra tendría un buen efecto sobre las lesiones esfinterianas. Forceps versus vacuum. Sabemos más o menos que un 4% de los forceps tiene lesiones esfinterianas, ¿cierto?, que un 50% de las lesiones esfinterianas son debido a los forceps. ¿Qué pasa cuando analizamos forceps versus vacuum? En el review de Cochrane, ¿cierto?, vemos que el trauma materno tiene un odds ratio de 0.4 con un intervalo de confianza adecuado para vacuum versus forceps. Hay menor necesidad de anestesia, ¿ya?, y el número necesario a tratar es de 18.
Es decir, cuando se analizan las lesiones esfinterianas, claramente se favorece el uso de vacuum versus forceps. ¿Ya? Lo mismo que este estudio de McCarthy del año 2001, ¿cierto? El riesgo de forceps versus vacuum es de 2 veces para incontinencia fecal. Y la recomendación ya es del año 93 del Royal College de Ginecología y Obstetricia, es que el vacuum es la elección en parto instrumental. Ok, ¿qué es lo que no tiene evidencia y que nosotros quizás hemos escuchado eternamente como un grandes protectores del perineo? La flexión de la cabeza fetal propuesta por Dewey en el año 89, el momento de la salida de la guagua, no tiene ninguna evidencia de que va a protegernos el perineo. La maniobra de Röntgen o Röntgen modificada, tampoco. Exactamente lo mismo, no hay estudio. ¿Ya? Lo mismo para analgesia perineal, para el parto, hacerlo entre las contracciones, cuando se trata el hombro anterior o posterior, a pesar de que la maniobra finesa, incorporado la maniobra finesa, sí podría tener algún resultado, pero cuando se incorpora de forma aislada no pasa nada. Lo mismo que las correcciones de sacra, la cesárea versus parto operatorio, la cesárea después de tener una lesión esfinteriana. ¿Ya? ¿Qué es lo que existe en desarrollo? Es decir, ¿qué es lo que, si bien no tiene una evidencia sólida, podría tener algún efecto? El uso de ultrasonido endonal, y este es un estudio del año 2015, ¿cierto? En 684 pacientes que se fueron seguidas a 12 meses, cuando se realiza ultrasonido endoanal, ¿ya? Versus examen clínico en desgarros grado 2, o sea, en desgarros que nosotros creemos que no tienen compromiso esfinteriano, ¿ya? Vemos que, de hecho, sí en algunos hay compromisos esfinterianos y se realiza la reparación correcta, ¿cierto? Se logra una disminución significativa en incontinencia anal severa más allá de los 6 meses postparto, ¿ya? Con un riesgo relativo 0,5 y un intervalo de confianza en 0,2 a 0,9, ¿ya? Básicamente, lo que aparentemente hace esto es que mejora el diagnóstico de las lesiones esfinterianas. Respecto a los factores de riesgo para daño perineal, ¿qué sabemos? Duración del expulsivo. ¿Ya? La duración del expulsivo no se asocia directamente con trauma anal ni con incontinencia anal. El trauma perineal previo muestra que cuando una paciente ha tenido una lesión esfinteriana previa, el riesgo de una nueva lesión esfinteriana aumenta más de 3 veces. ¿Ya? Y es un factor de riesgo de nueva lesión esfinteriana en centros en los cuales se hace periodotomía, pero no es un factor de riesgo en los cuales se hace episiotomía mediolateral. El peso fetal tiene evidencia bastante clara, ¿cierto? Que como factor aislado aumenta el riesgo de lesiones esfinterianas, ¿cierto? Ahora, hay asociación de peso fetal también con episiotomía, con parto operatorio, por lo tanto, no es tan fácil aislarlo como factor independiente, y de hecho no es un factor independiente de incontinencia anal. La globerineal, ¿cierto? Un perineo menor de 2,5 centímetros se asocia a mayor riesgo de lesiones esfinterianas. Bueno, raya va la suma. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los factores protectores que tienen evidencia? Episiotomía restrictiva disminuiría un 20% el riesgo de trauma perineal, pensando cuando hacemos episiotomías mediolaterales o laterales, porque cuando hacemos la comparación entre episiotomía media versus mediolateral, la disminución de trauma anal es de menos de un 15%. Menos del 15%. Disminuye un 15%, quiero decir. ¿Ya? Cuando comparamos parto espontáneo versus forceps, la disminución es del 11%. Parto con anestesia peridural versus anestesia con narcótico, disminución del 10%. Masaje prenatal, 7%. Ejercicios prenatales, 6% para incontinencia urina. Vacuum versus forceps, disminuyó el trauma anal un 6%. Y la cesárea planificada en un menos 2,8%, pero solamente para incontinencia urinaria. ¿Qué factores podrían ser potencialmente protectores? La maniobra finesa, como estábamos comentando recién, ¿cierto? Que está en pleno estudio. Realizar episiotomías mediolaterales o laterales, ¿ya? Desgraciadamente en ambas los estudios todavía son retrospectivos, son series de casos. Es poco probable que veamos estudios randomizados, sobre todo en episiotomías laterales versus medias o no episiotomía. Y nada, pues los estudios randomizados nos van a dar la respuesta. Por lo tanto, aquí tiene que quedarnos que, como concepto, que el daño perineal es prevalente, que tiene consecuencias que van a limitar importantemente la calidad de vida de las mujeres. Por lo tanto,
todos estos factores que acabamos de escuchar y analizar es importante tenerlos muy claros, ¿cierto?, para obtener la mejor capacidad preventiva, ¿ya? Y hay que entrenarse adecuadamente en el diagnóstico y en las técnicas de reparación del daño perineal. Este es Lago y Calma, en la buena región, el lago más lindo de Chile también. Muchas gracias.